La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a Lima a través de Radio Santa Rosa, a Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa a través de Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua. En la convención nos escuchan a través de Radio Quillabamba, Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. En Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio. Nos escuchan en todo el Perú en AM Tagua y también descargando las apps en su celular y actualizándolas. Rosa María, muy buenos días. Hoy día 24 de agosto, recordamos que un día como hoy, en 1617, muere Rosa de Lima. Hoy día, claro, es un día importante acá en el convento de Santo Domingo. Como ustedes saben, Rosa tomó el hábito dominico y por lo tanto está enterrada aquí. Transmitimos muy cerquita, a unos pasos, siempre les cuento, de la tumba de Santa Rosa de Lima. Cuando le cuento a periodistas que me conocen de fuera, les digo, en las mañanas temprano trabajo en un convento y junto a mí están enterrados San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima. Y eso no me lo ofrece ningún otro centro de trabajo. Así que estamos mejor acá, ¿no es cierto, chicos? Estamos mucho mejor acá. Bueno, amanecemos bien en Lima, pero en Puerto Maldonado han amanecido mucho más temprano. Un temblor pero muy fuerte que nos asustó acá porque pensamos por la que... información que nos Por la llegaba. información que estaba encima de 7, el 7.1. Claro, 7.1, y que el epicentro estaba muy cerca a Puerto Maldonado. Y bueno, nos pegamos, yo me preocupé mucho, hemos llamado a nuestro director de Radio Madre de Dios, César González, muy preocupado porque no contestaba el WhatsApp, no contestaba nada, y nos acaba de decir que él no lo sintió porque estaba durmiendo. Entonces estamos acá discutiendo las posibilidades. O tiene un sueño de esos así, españoles, ¿no? Pesados, profundos, ¿no? O no fue tan fuerte. Pero lo que está claro es que están todos bien, que no hay daños personales ni materiales y que no ha pasado de ser un buen susto de madrugada, porque ha sido como a las 4 de la mañana, así que los ha sacado a todos muy temprano de la cama, ¿no? Antes del amanecer, aunque Puerto Maldonado amanece más temprano y con mucha luz y con mucho sol. Así que esa primera preocupación está resuelta. ¿Qué dices? Me dice que no hay problema en Iñapari, donde parece que ha sido el epicentro, ¿no? Iñapari está tranquilo, no hay problema. Gracias por la información, César, desde por allá. Sí, y él está haciendo su transmisión normal y no entendía por qué acá rezábamos y llorábamos por su... Así es la información cuando no llega, ¿no? Pero como dice el dicho, las noticias malas viajan mucho más rápido que las buenas. Eso sí. Así es. Así que sí. Ahora, tenemos otra noticia para ustedes que creo que es importante. También la Conferencia Episcopal del Perú está convocando justamente este fin de semana a la gran colecta nacional. Como ustedes saben, la Conferencia Episcopal hace una gran colecta que se llama Compartir. Así es. Todos los años. Y la colecta este año está dedicada a los migrantes que han dejado sus tierras de origen por situaciones de emergencia. A toda esta gente que me dice, llévalos a tu casa, si tanto te gustan los venecos, ¿no? Inteligentísimos se sienten. Ahí tienen pues, pongan plata, que se necesita, porque hay que dar de comer a mucha gente, hay que vacunar niños, hay que vestir gente, hay gente que ha llegado con lo que tiene puesto. Entonces hay mucha necesidad. La Iglesia Católica y también la Iglesia Evangélica están jugando un papel muy importante tanto en Lima, en algunas zonas de San Martín, y también aquí en Lima también cuando llegan, porque llegan pues en los buses y llegan pues sin, y entonces hay gente muy caritativa que está con desayuno, que está con almuerzo, con un refresco. Todo es bienvenido. Todo es bienvenido. Miren, son personas que pueden haber estado en ruta, digamos, 5 o 6 días, con muchas paradas,
con muchos obstáculos y además con poca plata y poca comida. Así ¿no? es. Incluso están trayendo algunos niños. Entonces, la Cruz Roja también está jugando un papel importante en las fronteras, atendiendo emergencias médicas. Pero como yo les he explicado hace algunos días, esto es un éxodo. Eso no se ve normalmente en América Latina de la forma en la que lo estamos viviendo en estos días. Y sería bueno que todos aprendan algunas lecciones de vida, ¿no? Más allá de sus prejuicios y de la ignorancia. Lo que está demostrando, por ejemplo, el sistema educativo peruano es que los adultos hoy, que ha producido el sistema educativo peruano, tienen severas dificultades con algunos temas básicos, ¿no? O sea, han sido criados en ambientes muy xenofóbicos, muy machistas. Entonces, tanto el problema de la discriminación, de la violencia doméstica, de la xenofobia, vienen de la escuela. Así es. Hemos recibido yo les digo, con gran molestia, la noticia de un profesor de educación física en Huancayo, me parece en Junín, venezolano, que se presentó a una plaza de reemplazo, solo por 2 meses, con calificaciones muy superiores a cualquier otro profesor de educación física, con toda su documentación en orden, un perfecto profesor para un reemplazo de 2 meses, nada más, ¿no? Y a una plaza vacante que no quiso ningún profesor de educación física, porque ustedes saben que si algo tenemos en el Perú deficitario son profesores de educación física. Muy bien, tomó el puesto y tuvo que renunciar por la hostilidad de sus colegas, que son maestros. ¿Qué le enseñarán a los niños? No por la hostilidad de los niños, sino de los padres de familia y de sus colegas maestros. A tal punto que el director de la UGEL ha salido, yo lo vi ahora en la mañana con él, señalando que esa no es la conducta, que esa no es la forma de tratar a nadie, que la Constitución prohíbe la discriminación, en fin, y están tratando de buscarle otra posibilidad dentro del sistema educativo. Uh-huh. Es una vergüenza, ¿no? Que maestros, ¿no es cierto?, obligan a renunciar a un extranjero a punta de bullearlo, cuando esa es exactamente la conducta que hay que evitar en los niños. ¿Qué pueden aprender esos niños? En un colegio estatal, ¿eh? Colegio público. Y lo único que va a hacer es un reemplazo de 2 meses, nada más. Es una vergüenza. O sea, ya, bueno, no quiero hablar de los políticos porque hay algunos que francamente dan vergüenza, ¿no? Ya hay formas de hablar que podían entenderse en los años 80, ¿no? Pero tú no puedes hablar de los habitantes del Congo como los negritos que mueren en el Congo. Tú no puedes hablar de las venezolanas como que están ricotonas. O sea, eso es inaceptable, ¿no? Y pretender ser alcalde de Lima. Tenemos un caso, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, mentir, decir que van a traer 1 millón de venezolanos y que les van a dar el voto para que voten en estas elecciones. ¿Sabes qué? Es tan ridículo que entonces no puedes ni debatirlo, ¿no? Yo he bloqueado en redes sociales a innumerables cuentas de gente que te dice, pero es que tiene que haber orden. Eso es un eufemismo para decir, acá no entra nadie más. O voten o deporten a los que ya están acá, ¿no? Y eso es inaceptable. Hay que recordar, Rosa María, que la campaña Compartir, que organiza la Conferencia Episcopal Peruana, el día de hoy es la colecta pública, 24, hoy día 24, la colecta pública, y el día domingo 26 de agosto en las parroquias también, ¿no? La campaña de solidaridad Compartir 2018, que tiene un lema muy bonito, ¿no? El lema es, era extranjero y me recibiste en tu casa. Claro. Es un texto bíblico de Mateo 25 al 35, así es que... A ver si aprenden algo de la Biblia, pues, ¿no? No. Muy cristianitos son, ¿no? Sí. Una maravilla son. Yo digo, miren el Papa, y todo, ¡ay, el Papa! ¿No? Pero para darle un pan al prójimo, pucha, primero se cortan la mano, ¿no? Uh-huh. También hay algunas cuentas donde la gente puede depositar. Uh-huh. Conferencia Episcopal Peruana, campaña Compartir, cuenta en soles 193, 181, 93, 79-0-64, cuenta en dólares 193-181, 49, 42, _1-56. Todo lo pueden encontrar en la página web de la Conferencia Episcopal Peruana. Así que ayudar.
Sí, y obviamente la iglesia canaliza esto sobre todo en alimentación, ¿no? Alimentación. Que es la parte bueno, es lo básico, ¿no? He Y visto quizá comprar algunos colchones, ¿no? Porque la exactamente, gente duerme en el piso. claro, y habilitar algunos espacios. O sea, el Papa pidió en Europa, ante la migración siria, que justamente las parroquias, los colegios parroquiales, los monasterios, los conventos, ahí donde hubiera un espacio, se habilitara temporalmente un refugio, como se están habilitando en algunas casas de Lima, gratuitamente, para que la gente se quede ahí hasta que logre acomodarse, porque siempre cuando tú llegas a un país extraño, te demoras, ¿no es cierto?, en ubicarte. Entonces, y si no tienes a nadie, peor aún. Entonces, hay que tener una especie de tránsito pequeño, pero que te dé un espacio donde tengas agua, un baño, un colchón y la mínima seguridad de que puedes dejar tus cosas sin que te las roben, ¿no? Que es lo que pide cualquier persona, cualquier ser humano. Y si por ahí viene un plato de comida, pues mucho mejor, ¿no? Enhorabuena. 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 Hay muchas formas de ayudar. Hay gente de muy buena voluntad en el Perú. Gracias a Dios, yo creo que la mayoría de la gente en el Perú es bien buena. Los malos se destacan porque les encanta hablar, pero los buenos trabajan en silencio. Y eso es otra cosa, ¿no? Acá estos que escriben con tanto odio, quieren que las personas digan qué están haciendo por los otros. Y no tienen la menor idea de lo que es actuar como cristiano, ¿no? Quieres que cacarees tus buenas obras. Entonces, hay también un pasaje de la Biblia que dice que si tú tocas una trompeta delante tuyo, ya, no te van a reconocer nada después. Así es. Y la gente hace las cosas, en la Iglesia Católica por lo menos, para que te las reconozcan después, cuando tengas que rendir cuenta, ¿no? Porque si te las reconocen acá, ya pues no te las van a reconocer después. Así es. Y les recuerdo que tu mano izquierda no se entera de lo que da la derecha. Así que en ese ánimo y en ese espíritu colaboren con la colecta a compartir el día de hoy, que está dedicada a la migración, que es, digamos, uno de los problemas más graves que tenemos en este momento en el Perú, porque la campaña Compartir, que tiene muchísimos años, se ha dedicado a distintos temas, ¿no? Se ha dedicado al SIDA, se ha dedicado a los presos, a la trata, o sea, siempre busca temas que están, como dice el Papa, en los márgenes de la sociedad. Esos temas en los que nadie quiere ayudar. Porque, ¿por qué vamos a ayudar a los presos? ¿No? ¿Por qué vamos a ayudar a las mujeres en la trata? Si total, ellas han querido, ¿no? ¿O por qué vamos a ayudar a los pacientes VIH? Bueno, esas son las personas a las que hay que ayudar. Las campañas se han hecho durante, repito, muchos años en esta época, y la idea es que ustedes den lo que puedan dar para que mucha más gente pueda comer. Estamos hablando de necesidades básicas. Ayer León Trattenberg lanzó un tuit que me parece muy, muy interesante, que le decía al presidente de la República que sería bueno que dirigiera un mensaje al país breve, explicando, ¿no? Haciendo un poco de docencia política de por qué el Perú tiene obligaciones internacionales que tiene que respetar, que tiene que recibir a otras personas, así como los peruanos somos recibidos en el mundo entero, qué medidas se están tomando, qué es lo que se está buscando con el bendito pasaporte, que hasta ahora yo considero que es lo mismo que poner un muro en la frontera. Miren, para que se hagan una idea, el 80% de los venezolanos han entrado con pasaporte, 20% sin pasaporte. Pero conforme pase el tiempo, van a ser menos los que vengan con pasaporte, porque no hay pasaportes en Venezuela. Y les han permitido entrar con pasaportes viejos sin revalidar. No necesitas el sello de revalidación porque no te dan el sello de revalidación en Venezuela. Pero ¿qué va a pasar cuando exijan pasaportes revalidados? Porque se supone que es una medida de control. Pues que ya no va a entrar nadie. O sea, es así de simple. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Maduro no lo sabe? Y a mí me parece genial todos estos que gritan contra la dictadura de Maduro, acá en el Perú, pero eso sí, no, a la hora de ayudar a los venezolanos no. Que se queden ahí, dicen, que lo tumben, como si fuera facilísimo. Como si no hubiera un ejército asociado a Maduro que está metido en toda la corrupción y el narcotráfico, ¿no? Y que eso es el que tiene la... ¿Ustedes han visto a estas personas llegando con armas? No. Llegan caminando.
Rosa María, nos escriben del extranjero. Estela pregunta cómo pueden colaborar desde el exterior. Entre a la página web de la Conferencia Episcopal Peruana, ahí están las cuentas de la campaña Compartir y puede depositar allí, ¿no? Me imagino que hay un banco que puede hacer se puede hacer transferencias internacionales, siempre se puede, o pedirle a alguna persona en el Perú, pariente, amigo, que haga el depósito por usted y usted le reembolsa de alguna manera después, también se puede hacer así, pero hay que tener consideración, ¿no? A todos esos que dicen cierran las fronteras, hay que decirle a tu pariente que te manda plata de afuera, lo van a deportar, a ver qué te parece. ¿Ya? 8:16. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y empezamos con Fernando Tuesta para hablar de el referéndum. No va, no. Nos vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 17 minutos. Usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María, adelante. Bueno, muy bien. Estamos ya para conversar de los temas políticos del día con Fernando Tuesta, como ustedes saben, politólogo, profesor de la Universidad Católica, ex jefe de la OMPE hace muchísimos años, 14. Hace 14 años, ¿no? Me escribe anoche un idiota que bloqueé, me iba a bloquear a todo el mundo, ¿no? Que me dice estúpido. Pregúntale a cuántos de sus parientes ha metido a la OMPE. Bloqueado, pues hace 14 años que no trabaja en la OMPE, no tiene ninguna relación con la OMPE, Dios mío. Sí, a todos sus hermanos, sí, sus hijos, sus primos, bueno, en fin. Entonces, nada, vamos a hablar del referéndum después de este video sorprendente de Keiko Fujimori, que la verdad, yo estoy sorprendida por varias razones, pero la primera la voy a compartir con el público. Es que estos videos normalmente deberían tener millones de visitas. Keiko Fujimori es la líder de un partido político, fuerte, con poder, es considerada la mujer más poderosa del Perú. A esta hora tiene 43,000 visitas. ¿Qué es lo que hacemos? Hago muchísimo más en los videitos de la República. Yo no soy presidente de nada, ¿ya? Mis videos de la República pues tienen muchísimo más visitas que el mensaje al país de Keiko Fujimori. Y obviamente la mayoría de gente que ha opinado han suprimido los comentarios, ¿eh? No puedes opinar, lo cual ya indica algo. Y tiene 4,300 no likes, o sea, con el pulgar hacia abajo, 325 hacia arriba. Podrían mandar sus trolls. Entonces yo creo que los chicos han despedido a los trolls o están trabajando en otras cosas. Pero me llamó la atención la poca cantidad de gente que ha visto su mensaje. Ha tenido otros mensajes, pues, millones, ¿no? 1 millón al primer día. ¿Esto no? Formalmente sabemos, ya podemos discutir los aspectos de iluminación, voz, son un desastre, pues. Esto no lo hace ni Naila, pues, ¿no? Mentira, Nailita, te queremos. No, pero de verdad, pues, o sea, ya los aspectos técnicos son nosotros, acá en Radio Santa Rosa podemos hacer las cosas así, pues, no la persona, pues, que es la jefa del partido político más poderoso del Perú. Pero yendo al fondo del asunto y poniendo aparte los problemas de espacio y tiempo, porque hay unas confusiones bien complicadas, como les expliqué ayer. O sea, Salaverry no ha removido al CNM, ¿no? La legislatura extraordinaria la pide el presidente, porque ellos no querían hacer nada, y no se da la reta. Esas pequeñas confusiones que ya te dan un poquito de miedo también, porque de repente no está muy ubicada en espacio y tiempo y persona. Hay que hablar de su oposición al referéndum. O sea, lo que hemos escuchado ayer es eso. Parece ser que en el fujimorismo no se puede caminar y mascar chicle a la vez. O sea, dos cosas no pueden, de verdad. ¿No? ¿Tú puedes caminar y mascar chicle a la vez? Sí se puede, ¿no? Bueno, en el fujimorismo no. O te ocupas de la anemia o te ocupas de la reforma política. O te ocupas del friaje en Puno, que ya les he explicado 20 veces que no hay friaje en Puno, hay heladas en Puno. Y la gente no se muere en friaje. Por Dios, ayer había una persona que me decía que el friaje daba neumonía. Entonces yo decía, mira, la neumonía, y era periodista, la dan los virus, las bacterias y los hongos que se transmiten por vía aérea. No el frío. El frío por sí solo no tiene virus. Lo que pasa es que cuando hace frío nos juntamos más, estamos en espacios más cerrados. Y la transmisión de los virus y las bacterias es mucho más fácil, y más fácil
que tengan éxito esos virus en niños pequeños y en ancianos, que son los que se contagian comúnmente de neumonía. Es igual como las infecciones por neumonía intrahospitalaria, ¿no? Si estás en una sala de emergencias, es muy probable que te contagies más rápido. Pero no es el frío, no es que el calor cure la neumonía. Pero en fin, mitos aparte, Keiko Fujimori no quiere referéndum, porque no es prioritario. No se oponen al debate, ¿no? Pero no. No, pues, ¿y qué pasa? Que Keiko Fujimori, si se opone radicalmente, ella y su bancada, el presidente Vizcarra no alcanza los 66 votos que necesita para un referéndum en diciembre. Entonces nos quedamos sin referéndum. Así es su majestad, pues uno no se opone a su majestad. Fernando, muy buenos días, muchas gracias. Buenos días. Vamos a conversar primero sobre una experiencia previa. La congresista Donaire presidió una comisión y tú fuiste llamado para opinar en varios temas para poder efectivamente hacer una reforma política, y esto sucedió entre agosto y diciembre del 2016. Ese proyecto era un proyecto de código electoral, pero que también proponía normas, me imagino, de rango constitucional. El proyecto ya está, ¿no es cierto? Nadie lo echó a la basura, pero simplemente en la Comisión de Constitución dijeron que iba a ser un insumo para un mejor proyecto que hasta ahora nadie ha visto, salvo unos parchecitos, nada más. Unos parchecitos nada bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa experiencia? ¿Por qué no se puede usar? Es un tema de pura voluntad política, no hay más. En segundo lugar, que en el plano de las reformas, generalmente los congresistas y los políticos suelen ser muy conservadores. Suelen querer lo siguiente: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y evidentemente en algunos casos eso podría hasta demostrarse en el siguiente sentido. En algunos casos los congresistas han aprobado leyes que luego se han dado cuenta que los afectaba. Y en este caso han ido por ese camino, pero no solo Fuerza Popular, habría que ser claro, no han habido proyectos, propuestas de bancadas. Entonces esto se ha dejado a libre albedrío, congresistas individualmente que presentan, y sus bancadas lo único que hacen son mesa de partes para entregárselo a las comisiones. Bueno, ese proyecto, que efectivamente fue trabajado durante algunos meses, que a su vez tomaba el código electoral hecho por los organismos electorales, y por lo tanto no solamente se hizo en 3 meses, no se hizo un código, Claro. sino con mucho tiempo de anticipación. Bueno, eso efectivamente se dijo: dado que hay elecciones regionales y municipales, vamos a aprobar las más urgentes. Y se aprobaron 6 leyes, modificaciones de la ley de organizaciones políticas, 6. Y lo que ocurrió es lo que suele ocurrir normalmente cuando este camino es el que se prefiere, es que los impactos no son significativos. Claro. Y entonces, sea por urgencia, sea porque además se había dicho que eso iba a ocurrir, si no lo apruebas o no aceleras, va a aparecer un segundo, tercer, cuarto plano hasta desaparecer. ¿Dónde está el código? Probablemente guardado por ahí. Guardado por ahí. Y entonces, cuando el presidente de la República, presente esta reforma esta propuesta de reforma política, que digamos, una de cuyas salidas es el referéndum, porque no necesariamente tiene que ser así, porque si es que el Congreso de la República hubiera dicho: miren, vamos a priorizar esto, y salvo tal y cual aspecto, vamos a ir a aprobar esto, tú podrías aprobarlo con más de 87 votos y comprometerte a aprobarlo en la siguiente legislatura con un amplio margen. Entonces no habría referéndum. O sea, el referéndum en realidad es el camino, uno de los caminos para aprobar la modificación constitucional. No el único, pero dadas las circunstancias y dada la postura de la mayoría en el Congreso, es que el presidente, claro, ha dicho: con las justas podemos llegar a 67, menos llegaremos a 87, Claro. que es lo que se requeriría para no hacer referéndum y sí aprobarlo en 2 legislaturas, ¿no? Claro. Ahora, lo que me parece increíble, y en atención a tu presentación, es 2 cosas. Uno, la gente se ha enganchado con el tema del referéndum porque siente que va a participar de una decisión importante.
Dos, el Congreso está desprestigiado, pero ha llegado a niveles muy bajos. La oposición mayoritaria, encabezada por su lideresa, tiene niveles bajísimos ahora comparativamente con hace medio año, un año. En esas condiciones, ¿cómo te planteas salir en ese video y decirle lo que le ha dicho Keiko Fujimori al presidente Vizcarra? Eso ya es un tema ya hasta de tino político, ¿no? Lo que pudo hacer el Congreso es decir, sí, vamos a ir en adelante, salvo que los proyectos realmente a ellos los afecte mucho. Y realmente no les afecta. Por ejemplo, ¿la bicameralidad afecta al fujimorismo? No. No. El único que nos afectaría a todos es la no reelección. Ese es el único, efectivamente. Así es. Pero tú puedes, pues, no sé, ya, Por vamos un a tocarle, periodo. ya, para un periodo, o le dices, por ejemplo, cambiamos esto por el tema de la inmunidad parlamentaria, hay que revisarla, frasearla de otra manera, miren, en realidad esta ha sido la forma como se ha, digamos, Te cambio reelección por inmunidad. Claro. Hay una negociación. Negocias, pues, o sea, el Ejecutivo tiene que entender que también tiene que negociar, caso contrario, Claro. esto no pasa. Pero si es que negocia también, pero en otros términos, la oposición mayoritaria, todos ganan, porque en realidad van a ver que es un Congreso que es receptivo, que también cumple su función de control, en fin, ¿no? Pero no se ve eso. ¿Sabes qué? Hasta hace poco, y hoy día uno de los diarios fraseaba muchos de los tweets y en el muro de Facebook de Keiko Fujimori, desde extremadamente contenta cuando asumió Vizcarra, Ajá. hasta ahora que casi lo está pechando. Claro, ¿no? y además David le dijo, yo te he puesto ahí. ¿Y qué ha pasado en ese transcurso? Así le dijo. Que la propuesta Lo del hemos presidente- apoyado decididamente, pues Así es es. un traidor. Así es, y entonces, claro, hemos terminado con la corrupción, es decir, con PPK, ahora viene él. Pero resulta que lo único que ha hecho el presidente, que no es poco ciertamente, es bajo ciertas medidas adquirir autonomía de los partidos. Porque tampoco es que se ha caído en los brazos de otros. De nadie. Entonces, equidistante, y de cara a la ciudadanía, y entonces está reconstruyendo su poder. ¿Quién no iba a hacer eso? Cualquiera que estuviera en su puesto. Así es. Y No, lo además que con la justamente lo que con le la habían criticado claro, era además- que estaba en los brazos del que Fujimori. con Fujimori. Además, lo que ha sido interesante es que la oportunidad histórica se le da a un caso de corrupción en el Poder Judicial. Totalmente. Entonces, aprovechando esa oportunidad, un buen político siempre aprovecha Siempre. las oportunidades, que es lo lógico, ¿no es cierto? Tiene un primer gesto que es notable para la población, que es convocar una legislatura extraordinaria. Así es. Eso no se veía hace, no me acuerdo. Alan García lo hacía de vez en cuando, ¿ah? ¿Ya? Pero digamos, no para un tema de esta, De naturaleza, para de remover envergadura. al Consejo Nacional con punto único. ¿Qué le dijo a la oposición? Que no se podía. No se podía. No se puede, sacaron a sus constitucionalistas, ¿no? Porque siempre lo sacan Sí, a los sí. mismos del closet, Así lo es. sacan a todos y Sí. dicen, no se puede, no se puede, no se puede. Sí se puede, Se por puede, supuesto que se puede. tanto que se hizo. Claro. Y se tuvo que aprobar casi por unanimidad, porque si no iban a hacer un papelón. Imagínate. Si es que no insistía el presidente, Claro. te aseguro que de los 7, de Hubiera repente salido 1, 2, 3, sí, a por lo ahí, más, no, sí. no, lo sacó a todos. Entonces, en ese punto, el presidente ya no tenía vuelta atrás. El Así 28 de es. julio tenía que proponer algo político Así interesante. Ahora, yendo a las propuestas, y eso sí hay que ser honesto, o sea, yo he opinado públicamente que 2 cámaras con 130 personas, Es imposible. inviable, porque las minorías no vamos a estar representadas. Así es. Yo siempre me coloco en el lado de la minoría, así autónomamente, porque creo que siempre estoy en el lado de las minorías, pero es verdad, o sea, un Senado de 30 y una Cámara de Diputados de 100 para el Perú de hoy es la mitad de lo que teníamos en la Constitución del 79 con el doble de electores. O sea, no Así tiene es. sentido. Mira, el presidente hizo bien en tener iniciativa política, promover el tema de la reforma. Sobre el tema de la bicameralidad, él pudo haber dicho simplemente vamos a ir a la bicameralidad. Punto. Punto, que el Congreso decida. Y ya, nada más. En la propuesta, eso se colgó de lo que ya se había comprometido. Y peor, la empeoró. La empeoró. Ahora bien, en las constituciones no está el número salvo en la de 1993. Desde la, digamos, histórica de 1822 no te dice el número. Y en las constituciones en general no se señala el número. Tampoco se señala la forma de votación
ni las circunscripciones, ni nada. Nada. Entonces, lo primero que debieran ponerse de acuerdo, Ejecutivo y Legislativo, es dejar de discutir cosas que en general, dicho sea de paso, se entiende poco, es acerca de lo que le ha propuesto el Ejecutivo, así que micro circunscripciones, macro circunscripciones, es una fatal. defecio, Fatal. como diría mi amigo Fatal. Augusto Álvarez Rodríguez, Una me defecio. gusta su palabra, Y- mamarracho, perdón, mamarracho. mamarracho. Bueno, aparte de ese mamarracho, es que si se aprueba eso, vas a constitucionalizar, para empezar, términos que no existen, pero además hasta el voto preferencial. Vas a constitucionalizar algo que de repente ahora a la gente le entusiasma, en fin, que está bien que sean 130, pero una constitución se supone que después, en general, O sea, lo que pasa es que eso hay que tenerlo, hay que manejarlo con mucho cuidado. Lo que va a la Constitución es algo que tú no quieres cambiar en mucho tiempo. así es. Eso es lo único que va a la Constitución. ¿Ya? Lo que vayas a cambiar en el próximo futuro, mejor no lo pongas en la Constitución. Pero es que, Rosa María... Igual todo- con el financiamiento de partidos políticos. Bueno, es que ahí quiero terminar con esto. Sí, primero vamos con bicameralidad. La bicameralidad. Se van a cambiar 47 artículos solo referido al tema de bicameralidad. Así es. Algunos son simplemente agregar términos, pero son 47. De ahí el artículo principal de crítica, porque el diseño está bien, Cámara de Diputados, las funciones, diputados, senadores, etcétera, es el artículo 90. Así es. El artículo 90 dice, el Parlamento tiene 2 cámaras. Está bien, hasta ahí bien. Luego dice, los requisitos para ser diputado, senador, están allí. El de senador hay que corregirlo, porque dice, ser peruano de nacimiento, 35 años, dice, y tener 10 años de ejercicio profesional o haber sido diputado. Es un disparate. Ese es un disparate, porque para empezar, este es un... ¿Dónde te es- dan un certificado de ejercicio profesional? no, pero además, liquidas a los analfabetos. Que están obligados a Claro, votar y que pueden no. ser elegidos y de elegir, de acuerdo a la Constitución. No, eso es regresar al voto ilustrado. al siglo, Al siglo XIX. el siglo XX, ¿no? O inicios. Porque para decir ejercicio profesional quiere decir que tienes una profesión. Y en el Perú, tener una profesión quiere decir que tienes licenciatura. Claro. Quiere decir que has terminado, te has graduado, etcétera. Algunos aplaudirán, pero en realidad los derechos fundamentales universales hoy en el mundo es, para el ejercicio del derecho a participación política, es edad, no estar inhabilitado y estar inscrito. Punto. Punto. Depende de los electores si eligen a quien crean conveniente. Así es. Ahora bien, quitas ese párrafo y ya queda ese punto que creo que se debe retirar, donde se dice acerca de que son 130, que son binominales, que son que no hay voto preferencial en unos y en otro, y lo peor de todo es que se están comenzando a discutir estos temas cuando no se discutir. Tú sacas eso y dices, lo vemos en la ley orgánica. Claro. Tú apruebas entonces la bicameralidad, digamos que se vote en el Parlamento y allá discutamos pues en la ley orgánica. Claro, para poder, claro, porque la pregunta en el referéndum Sí, debía es ser, muy simple. ¿usted está de acuerdo con que hayan 2 cámaras, sí o no? Punto. Nada Así más. tiene que ser. Así tiene que Y ser. tú Las sabes preguntas de que referéndum son de una línea. Es que así tiene que ser. Yo he estado en 2 referéndum en Ecuador y en Colombia. Claro. En Colombia eran 10 preguntas que requerían una explicación de un párrafo y venía la pregunta. ¿Sabes lo que hacía la gente? Leía, comenzaba a marcar la primera sí o no y luego abandonaba. Claro. Y luego abandonaba. Porque además tú no le puedes explicar a la gente la pregunta. Claro. Porque quiere decir que ya es un tema o que no merece estar allí o que es tan complejo que requiere una explicación y ahí ya viene la confusión. Entonces, efectivamente, como tú dices, es ¿Sí o no? sí o no. ¿Sí o no? Bicameralidad, sí o no. Claro. Y se acabó. Punto. Y punto. Vamos a la pausa y regresamos porque hay un problema técnico, de técnica jurídica que es complicado, pero vamos a hablar de eso después de la pausa. Volvemos. Lo que pasa- Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya nuevamente estamos con Rosa María conversando con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Bueno, qué frustración. Acá estábamos contando en la pausa que la música es bien bonita, ¿ya? Pero la letra es mala. La letra mala es la letra. Entonces,
¿Estamos de acuerdo con la bicameralidad? Por supuesto que estamos de acuerdo con la bicameralidad, pero si escribes un proyecto como este, que es francamente muy malo, va a ser muy difícil explicarlo. Entonces, con Fernando decíamos, es verdad, basta con que digas que va a haber 2 cámaras y que la ley regula su funcionamiento y obviamente las funciones de cada cámara, que eso sí va en la Constitución, y los requisitos para ser congresista. Sea diputado, sea senador. Punto. Todo el tema de distritos uninominales, binominales, microdistritos, macrodistritos, eso tiene que ir en la ley orgánica de elecciones. Nunca ha ido en la Constitución. Es un disparate, vas a complicarlo todo. 2, vamos a financiamiento de partidos políticos. Comenzábamos en la pausa una cosa que es verdad. Ese parrafazo que quieren meter a la Constitución ya está en la ley de partidos políticos y no sirve para nada. Porque no hace ese parrafazo la única cosa que hemos pedido acá desde el primer día: someter al Código Penal las infracciones a la ley de financiamiento de partidos políticos. El que lava con un partido tiene que ir preso por utilizar los fondos del partido para comprarse su casa, su cocina, su refrigeradora. ¿Se dan cuenta? Como sucede en otras partes. Pero lo único que tiene que decir el artículo es: el financiamiento de partidos políticos, por ejemplo, se puede prohibir. Es público. Está prohibido el financiamiento privado. Las infracciones a la ley de financiamiento se remiten al Código Penal, como dicen sobre la libertad de expresión. Si ustedes revisan el artículo sobre la libertad de expresión, dice las violaciones a la libertad de expresión se remiten a la ley penal. ¿Por qué no hacen eso, que es más simple y es más fácil de votar además? No, porque en realidad ese párrafo que tú dices no modifica, añade, no cambia algo que está en la Constitución, simplemente añade. Es un párrafo que, como tú bien has indicado, está en la Ley de Organizaciones Políticas en varios artículos. ¿Ha cambiado esto la realidad de la relación de la política y el dinero? No. Entonces, si ya lo querías colocar porque el presidente ya lo anunció, al lado de eso presentas el proyecto de ley de modificatoria de los artículos pertinentes sobre el financiamiento de la Ley Orgánica de la Ley de Organizaciones Políticas. En otras palabras, sí hay que ajustar la ley referida a financiamiento, pero eso lo haces justamente allí, no lo haces en la Constitución. La Constitución no es un ámbito en el que tú vas al detalle, sino remite justamente a la norma correspondiente, que es en este caso la Ley de Organizaciones Políticas. Digamos que mañana descubrimos que prohibir el financiamiento privado pues es casi imposible, ¿no? Entonces establecemos que hay un porcentaje que puede ser privado, ¿no? Después te da un espacio para modificaciones. Pero si es que tú lo que haces, lo que puede hacer el Parlamento ahora es, sí, está bien, le aprobamos, señor presidente, este párrafo y todos felices, pero no va a cambiar nada. O sea, que vaya a referéndums. No, si quieren lo aprueban con 130 votos. Claro. Ese párrafo lo aprueban todos. Todos, pues. Entonces, ¿y qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada porque ni siquiera te va a obligar a que cambies la ley, que es donde está el problema. Exactamente. Entonces, y la tercera reforma, que es la de la digamos, no reelección. En esa sí yo estoy en contra. Yo también. A pesar de que mis oyentes dirán, no, Rosa María, yo siempre digo, chicos, no voten por ellos. Y el pueblo en realidad los castiga duramente, ¿no? Es que justamente te están quitando un instrumento que es la forma de ejercer el voto. Claro, del poder. Que es si es que yo he elegido a Rosa María Palacios y resulta que luego de 5 años me falló y va a la reelección, yo ya no voto por ella. Claro. Ese es castigo. Pero si ha cumplido bien, la premio. Claro. Esa es la reelección. Si es que ese es el mecanismo, ¿no es cierto? Claro. Si es que se presenta. Claro. ¿No? Como sucede actualmente justamente con alcaldes y gobernadores. Por ejemplo, hoy día no serán muchos, pero hay algunos que tienen un buen alcalde y ya no hay reelección. No es posible que esta persona pueda seguir en el cargo. Entonces, Ahora, podríamos poner una especie de disposición. Porque hay gente que está pues 20. Ahora, yo siempre les digo, hay una gran diferencia. Porque los cargos que tienen administración de dinero, ¿no es cierto?, pueden utilizar el cargo para reelegirse. Por eso es que no podemos reelegir al presidente de la República, ni a los alcaldes ni gobernadores. En cambio, los congresistas no deben tener administración de dinero. Por lo tanto, es más difícil, ¿no? Es más difícil, pero no pueden usar recursos públicos para sus campañas. Entonces,
no tienen esas plataformas, digamos. Entonces, no hay un mayor peligro de que sean Sí, reelegidos. pero ¿sabes qué, Rosa Pero los María? alcaldes Incluso, sí, ¿eh? pero en los alcaldes la tasa de reelección de los que van a la reelección es baja. Sí, es verdad. Es baja. Es verdad. Pero lo que has podido hacer en ese caso es decir, bueno, solamente por un periodo. puede ser Exactamente. reelegido. Entonces tú tienes 8 años, Claro. 4-4 o algo así. Punto. Pero en el caso de los congresistas, tú lo que tienes es lo siguiente. Salvo México y Costa Rica, en todos los países de América, ni siquiera América, les diría América, hay reelección hasta indefinida. Claro. 2, en el Perú, contra lo que la gente cree, no son los mismos. No. Cada 5 años cambiamos 75%. casi 75%, 80% Les digo, porque de los ya congresistas. es dificilísimo aprenderse los nombres. Por ejemplo, ahora estoy viendo uno que me insulta, ya, que yo no sabía que existía. No, hay varios que uno no... No sé y que además salen existe. conocidos por un escándalo. Por algo, claro, por algo malo, no por algo bueno. Así es. No por algo bueno. Entonces, tenemos ese problema. Y finalmente, lo que sí debería salir, y muy rápido, porque sí eso es urgentísimo, es la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, eso es ese punto fundamental. Ese punto, o sea, eso lo deberíamos estar votando en diciembre. ¿Y ¿Por qué sabes no qué? quieren aprobar eso? Pero mira, lo que te remite básicamente el proyecto de ley es quién elige a los consejeros. Así es. Esa es la gran modificación. Así es. Y entonces lo que te está diciendo es un cuerpo colegiado donde está el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, el Contralor General de la República. Ellos, bajo concurso público, Exactamente. quizás ahí le puedes agregar que debe ser transparente, tal, Claro. cual cosa, se eligen los consejeros. Así es. Eso por sí solo y es una revolución. Una revolución. ¿Por qué? Porque los Porque además, consejeros que esos hemos tenido, son no pésimos. solamente estos, ¿ah? Los anteriores. Los anteriores, o sea, son años de años. Yo le de recomiendo malos a todos los que consejeros. quieran saber antecedentes, por favor, ayer lo estaba releyendo de nuevo, lean el libro de Cruz Silva, que ha sido muchas veces invitada acá, se llama Paren la farsa, ¿sí? para que vean. Y es un libro que relata, digamos, la conducta del Consejo Nacional de la Magistratura entre el 2011 y el 2015. Es una farsa, pues, de verdad que es una farsa. Entonces, las elecciones eran una farsa. Entonces, yo creo que este régimen que sí se podría aprobar es una ley muy sencilla Muy sencillo. y además en la que nadie ha estado en desacuerdo. Así es. ¿Ya? Así es. No, el único que he leído, el doctor José Luis Sardón, que ha propuesto la elección política de modelo BCR, pero Sí. en realidad introduce un elemento político que es justamente lo que no debes introducir, porque el Congreso no puede aprobar a los miembros, los está aprobando de manera indirecta en realidad, ¿no? Claro, pero Rosa María, en otros países efectivamente eso existe, Sí, claro. pero nuestra experiencia Muy mala. es muy mala. Muy mala. Y entonces tenemos que despolitizar este tipo de elección. A mí me parece bien, salvo hay una salvedad que dice que el candidato consejero debe de tener 30 años de ejercicio A profesional mí como sí. abogado. Pero mi estoy de observación acuerdo. es esta. Casi todos los consejeros han tenido más de 55 años, porque son 25 años que Claro. empiezas, más 30 son 55. No se lo pides ni al presidente de la República. No, yo sí se los Y pediría, puedo- y- porque y pueda- prefiero que no tengan estudio de abogados, que no litiguen. Pero no dice eso. No, yo sé, pero cuando tú ya estás viejito, te vas separando pues de tu estudio, a los 60 años ya no, ya 50 entregaste. Mira, Ya. todos los que han pasado por el consejo Por eso. son la mayoría de 55. ¿Ah? Yo hubiera puesto 45 años de Bueno, ya experiencia. está bien. Es que lo que tú quieres son viejitos, ¿ya? Ya, pero Los viejos al poder. Rosa ¿Por María, qué? Porque ya no litigan. El problema era, acuérdate, el Entonces- doctor Paz de la Barra que tenía estudio. Sí. Ya sí, tuvo sí, que sí, sí. renunciar. Pero entonces pones esa la limitación, pues. Es que tú sabes que acá en el Perú son sapísimos. No, yo ya vendí Yo ya mi vendí, estudio. sí. Y claro, cuando sales del consejo, Bueno, regresas a tu claro, estudio. claro. Ya compré nuevamente. Sí, Ya pues, hay eso, hay no te eso. pases, Hay bueno. eso, pero quizá, no sé, yo creo que pueden haber muy buenos candidatos y abogados menores de 55 años. Es más, Mira, lo yo bueno- creo que ya está tan malograda la judicatura y Claro, la es verdad que... En realidad, o sea, tú lo único que necesitas en ese consejo son personas con sentido común Sí, que sean honorables. sí. Nada es cierto, más. es cierto. Con eso bastaría. Eso es cierto. Mira, Pero, para ser buen abogado, para ser un buen juez,
hay que ser buena persona, Sí. y si sabes algo de derecho, mejor. Sí. Ese era lo que nos decían en la universidad. Si sabes algo de derecho, mejor. Pero si no eres una buena persona, nadie pide perfección angelical, pues, ¿no? Pero más o menos, pues, que cumplas con tus obligaciones, que sepas discriminar el bien del mal, ¿no? Es discriminación moral, ¿no? Pero quienes justamente tomaban estos exámenes y hacían esas entrevistas eran a los jueces y fiscales, eran estos señores del Consejo Nacional de la Magistratura con la catadura moral que ahora conocemos abiertamente. Pero ¿cómo habrá sido de escandaloso que a esos sí los votaron? ¿Ah? Sí, Claro, sí, como sí. dicen, a los otros todavía no los votan, pero a esos sí los votaron. ¿Cómo habrá sido escandaloso? Entonces, todavía no sale Nostroza, no sale Chávarri, no salen los demás, pero esos sí los votaron. Pero lo que hay que decir, y para que los oyentes conozcan, ¿por qué esta forma de colegiatura para elegir a los consejeros es mejor que la que tenían antes? Por una sencilla razón. Porque antes tú tenías el representante de la Corte Suprema, el representante del Ministerio El Público. representante puede ser cualquiera. Así es, y como que fueron en algunos casos así. Así cualquiera. Pero donde ya venía el problema era el representante elegido por los colegios de abogados del Perú. Entonces uno se pregunta, de estos cientos de miles, De perdón, abogados. decenas de miles, formados en universidades, ahora ya en un porcentaje altísimo de universidades chicha, te salían representantes chichas, Claro. porque en el consejo no tenías tú a los grandes Mejores. juristas, profesores de primera. A ver, que mire, venían de pero les pongo un universidades, ejemplo. y de universidades públicas y privadas. privadas. Imagínate, el representante de todas las facultades de Derecho del Perú, o sea, lo mejor que las facultades de Derecho del Perú Públicas y privadas. públicas y privadas puede ofrecer es el doctor Rock. Sí. De todas las universidades públicas y privadas del Perú, lo mejor que puede producir es el doctor Rock. Yo digo, no, acá hay algo que está mal, ¿no es cierto? Claro, pues es una captura. El CNM fue capturado por intereses Y particulares. contra mis amigos abogados colegiados, el CAL hace tiempo que dejó de ser. Claro. Digamos, esta entidad en donde tú tenías los decanos de primer nivel y cumplían una función, y además no había esta cantidad de facultades de derecho que hay hoy día en el Perú. En el Perú tenemos 147 universidades. Imagínate. Colombia, que es del mismo tamaño del Perú, tiene la mitad. Tiene la mitad. Claro. Pero además... Y el doble de esas- congresista. Sí, el doble congresista. Pero además, y ahí viene justamente la relación entre Congreso y CNM, que ahí tenemos en el Congreso muchos intereses de universidades, sobre todo privadas, que son estas universidades que se Con fines quieren de tirar lucro. abajo, Así es. el SUNEDU, la reforma educativa, etcétera, y que a su vez tienen representantes en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿De qué nivel? Del nivel que ya los conocemos. Entonces, esto hay que eliminarlo. Y la propuesta del Ejecutivo, que creo que no ha habido grandes, digamos, oposiciones, es tener este consejo, que está conformado, como hemos dicho, por el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo y el contralor. La ventaja de esto, que además son personas que tienen cargos con periodos distintos, que es bien difícil que un partido controle a los Todo. 5. Así es. Eso así es la gran diferencia. Lo que sí yo creo que habría que ver, Rosa María, no sé cómo tú lo ves, es lo siguiente. Supongamos que salga la ley, la propuesta. Debiera ser, y esto sí con arreglo a ley, que la primera vez que se nombra a los 5, debieran de tener periodos distintos de elección de sus 5 años. Vale decir, el número 1, solamente 1 año. El número 2, 2 años. Cuando el número 1 termina su año, sale elegido ya por 5 años. Exacto. Con esto, lo que tú haces es que se elige solo 1 por año en adelante. Siempre se ha dicho eso Y para el BCR. entonces lo que tú tienes es que no tienes 5 para elegir a la vez, que siempre se puede prestar Claro. a la ¿Qué es lo repartija. ¿Qué es lo que se ha pedido para BCR, para Tribunal Constitucional, Constitucional, para sí. todos los organismos Que colegiados? así debiera ser. Así debe hacerse. Porque- Bueno, tenemos que hacer pausa, pues no me matan en provincias porque ya todo el mundo está gritando pausa, pausa, y regresamos ya para despedirnos Sí, sí, sí. porque tenemos la misa del Señor de la Justicia. O sea, pausa y volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Hay una Palacios a réplica. través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Así Rosa es. María. Bueno, la misa del Señor de la Justicia de hoy día es temprano, no nos hemos olvidado, pero estamos ya cerrando nuestro programa, porque queda una pregunta flotando que yo voy a desarrollar más tarde en la República, es ¿qué puede hacer el presidente Vizcarra frente a una líder política que dice, no, nosotros no queremos participar en el referéndum, no le vamos a dar los votos? Formalmente, Keiko Fujimori tiene 62 votos de Fuerza Popular. Y digo formalmente porque tiene más topos que las arañas, ¿no? Han visto ustedes las elecciones a la mesa directiva, ¿no? Pero una cosa es, digamos, voto secreto y otra es con cara al pueblo, ¿no? Entonces, ¿es posible que Vizcarra alcance los 66 votos? Sí, es posible. Perdón, 6-7, claro. ¿Es posible? Sí, pero con las requete justas. ¿Ya? Y es difícil, es bien difícil. ¿Qué podría hacer Martín Vizcarra para salir de una posición, por lo menos, o sea, lo que tenemos que sacar para diciembre es el Consejo Nacional de la Magistratura? Porque si no, nos sacamos a Chava, Rinostrosa, no se van. Porque las acusaciones constitucionales van con ¡puf! Absolutamente lentas. Hay cuestiones políticas como esa. Yo también creo que lo de CNM es necesario y urgente porque además está parado todo. Todo. Está suspendido el jefe de la OMPE y pronto termina el cargo el jefe de RENIEC. Y entonces sí, jueces y fiscales que tienen que ser ratificados, en fin. Todo. Bueno, eso es un gran problema. Ya. Lo segundo es que si se le puede agregar lo de la bicameralidad, con eso podemos sentirnos contentos. Gracias. Pero el público tiene que saber lo siguiente. Si no se hace en diciembre y se convoca en otro momento, va a ser costoso. Porque ahora se aprovecha que el aparato de la OMPE es estructurado a nivel nacional. Y en diciembre todo eso se desarma, digamos, y se reduce a para la que OMPE tengan chica. Claro, para que todo el mundo tenga una idea. En octubre se despliega todo. No, ya está desplegado. Ya está desplegado a nivel nacional. O sea, para que vayamos a votar, digo, ya se instala todo. Y en diciembre hay segunda vuelta en las regiones. En algunas en las que no lograron, ¿no? Pero ya solo esa estructura te permite tener un referéndum. Entonces hay que ir a votar. Entonces, claro, para Lima va a ser siempre complicado porque Lima, que es la, digamos, plaza más grande de votos, no va a tener despliegue porque en Lima no hay segunda vuelta. Claro, pero puedes mantener el aparato. El aparato se mantiene, claro. Puedes mantener el aparato. En cambio, si lo haces, digamos, el próximo año, tienes que armar todo de nuevo. Y eso te debe costar más de 100 millones de soles. Claro. Más de 100 millones. Bueno, ahora, como decíamos siempre, ¿no? La democracia cuesta. La ¿no? democracia cuesta, pero, Sí. pero esto no quiere decir que no podamos aprovechar algunas posibilidades en ahorrar algo que tampoco no es... Claro, tampoco es para regalar, ¿no? Entonces, claro, nos podríamos ahorrar algo si es en diciembre. Y como digo, como dices tú, si sale la ley de la conformación del CNM, la reforma constitucional, y si sale simplemente aprobar la bicameralidad, ya está. Ahora, es curioso, ¿no? Porque el público odiaba la bicameralidad. Ni siquiera podíamos plantear porque te tiraban tomatazos. Y ahora ya estamos en 56%, 58% a favor. Que es notable. Y además, si empieza la campaña, hace la campaña, pues. Claro, tienes que convencer. El presidente tiene que convencer. Así es. Así es, o sea, si no, nada. En fin. Sí. Tengo preguntas. ¿Conviene hacer las elecciones de los congresistas y presidenciales juntas? No, siempre hemos dicho Fernando. No, dentro de nuestro diseño es preferible en la fecha hipotética de la segunda vuelta electoral, por varias razones. Entre ellas, porque por el número de partidos hay una confusión tremenda entre candidatos presidenciales y candidatos al Congreso. La probable segunda vuelta, digo probable porque podría ser que un candidato gane primera. Así es. Y solamente tienes elección de congresistas. Y lo otro es que, si es que hay segunda vuelta, tan solo tienes dos. En realidad sería bueno que sea después incluso de la segunda vuelta, pero nuestro país no aguanta 3 elecciones seguidas, ¿no? Y entonces, ajustándonos a lo que hay, estaría bien eso. También, otra pregunta, ¿se podría recortar el plazo de los congresistas si se ve que no aportan? Solo por mandato constitucional es el
recortar el periodo, digamos, de 5 a 4, pero nada más. Hay El no cumplir es, vas a las elecciones y justamente no lo reeliges. Claro. Si ahora van a aprobar la no reelección, Claro. te queda un periodo de 4 años, ¿no? Claro. Ahora, lo que mucha gente dice, ¿por qué no tenemos renovación por mitades? ¿Por qué no tenemos renovación por tercios? Y eso es para otro programa, pero les digo, es bien complicado de Es bien hacer. complicado, bien No es complicado. tan fácil. Pero justamente lo que tú sí puedes hacer es decir en la Constitución, por ejemplo, que hay Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, el periodo de 5 años, y decir los requisitos. Y entonces dejas a la ley que si se discute y tú crees que lo hagas por tercio o por mitad, lo dejas también a la ley. Claro, claro. No con esto, justamente el artículo 90 que ancla todo, te aprisiona y no te da salidas para adelante. Gracias. ¿Considera que las declaraciones de la señora Fujimori son tambores de guerra contra el presidente Vizcarra? Bueno, en todo caso, nos está recordando algunos momentos de la relación con Pedro Pablo Kuczynski y eso terminó mal. Claro. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Acá todo el mundo me alerta de una publicación de Hildebrand en sus 13 hoy, señalando que Chávarri ya pactó con Keiko Fujimori su permanencia en el puesto de fiscal de la Nación. Hemos visto ayer que ella salió y dijo, ¿por qué no han acusado a los ministros de Kuczynski? Y en la tarde ya estaba acusando a Bruna Biufra, que en realidad, aunque lo que haya hecho esté mal, no se le puede acusar porque los audios están editados. Entonces la prueba del delito es lo mismo que pasó con Kenji y va a pasar con Bocángel. En el caso de Biufra, peor aún, la prueba del delito no es prueba porque tiene una edición grosera. Entonces no pueden acusarlo de nada. Y menos de cohecho pasivo impropio, porque para que haya cohecho tienes que recibir donativo. Pues, ¿qué donativo ha recibido Bruno Biufra de Mamani o Mamani de Bruno Biufra? Ninguno. Entonces, no, ni siquiera es el tipo, ¿ya? Porque ya cuando ves eso, te das cuenta que hay un pacto. La segunda cosa que informa Hildebrand en sus 13 es que, por supuesto, la cabeza de José Domingo Pérez está, digamos, puesta en bandeja para Keiko Fujimori. Y la idea es que no se investigue a la señora K ni a Alan García. Punto. Esa es la negociación. Chávarri se queda, no se investiga a Keiko Fujimori, no se investiga a Alan García, se archiva el caso Cócteles, la casación procede favorablemente a Keiko Fujimori, se le saca el caso, se va José Domingo Pérez y Chávarri va a declarar nulos todos los audios que tengan que ver con corrupción que hemos escuchado. Lo van a declarar nulos. Está en portada. Si ese es el plan, prepárense para la guerra, porque del otro lado la reacción va a ser muy grande. Muy grande. O sea, no, esto no puede ser. O sea, ahí ahí están forzando a Vizcarra a hacer una cuestión de confianza inmediatamente. Sobre temas como la defenestración del Ministerio Público por graves actos de corrupción. Y listo, se saca toda la cabeza del Ministerio Público. Ahora, si eso es así, probablemente no pueden hacer otra cosa. Claro. Lo que quiero decir es que están tan comprometidos que es lo único que les queda hacer esto. Qué terrible, ¿no? Terrible. Terrible. Las calles hablarán. Mucha que van a rugir, ¿ah? Si eso sucede, si eso es verdad, no van a hablar, van a rugir, porque ya esta es la componenda, pues, descarada, ¿no? O sea, como era con Gálvez, que pusieron el sábado el cuarto poder, yo te absuelvo, tú me eliges. Claro, pues, Sí. o sea, yo te absuelvo, tú me eliges, están todos comprometidos hasta el cuello, robando plata en el Ministerio Público, yo te absuelvo, tú me eliges, yo te archivo, tú me eliges, ¿no? Entonces, claro, y como Alan García también le archivó, con razón está tan tranquilo Alan García, ya calladito, salió Navarro, contó todo, uno de los de la bandita del MTC contó todo, tranquilón, pasapiola, con él no es, claro, si ya tiene el jefe, lo que no sabe es que el jefe le va a dar poco. Nos tenemos que despedir, vamos a ir a hablar ahorita a la misa del Señor de la Justicia con una persona de alta jerarquía. Jesucristo nuestro Señor, no se asuste. Y vamos a ver cómo resuelve el Señor de la Justicia este problema. Nos Cuídense vemos mucho. hasta el lunes. Hasta el lunes, Hasta nos el vemos. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.